Muy buenas noches, hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. En esta tarde estamos muy contentos de poder estar con ustedes nuevamente y dedicarnos nuevamente a estudiar la palabra de Dios. Quiero mandarles un saludo a la distancia y decirles que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y siempre recordarles que estamos orando por ustedes, por todas las cosas que están pasando en nuestro país, pero al mismo tiempo firmes en la fe, sabiendo que ninguna de las cosas que pasan están fuera del control de Dios. Entonces esto es muy importante, mis queridos hermanos, para que puedan tener en cuenta ustedes de que cada día nosotros queremos estar enfocados en la palabra de Dios y decididos a que todas las cosas que hagamos estén bajo la sujeción de Él. Por lo tanto, antes de empezar este estudio, quiero invitarles a que podamos orar para poder dejar todo en las manos del Señor. Gracias, Señor, te damos por este día y gracias por lo que tú haces por nuestras vidas y te pedimos, Señor, que ahora tú abras nuestras mentes y nuestros corazones para poder entender tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Bien, el tema de este día es la seguridad de la victoria sobre el pecado. El texto en el cual vamos a estudiar se encuentra en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. Les invito a que abran sus Biblias en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. La Biblia, en este capítulo de la carta a los Corintios, nos dice lo siguiente. Dice, no os sobrevino ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por lo tanto, hermanos, este es nuestro texto y aquí tenemos varias preguntas que podemos hacernos. En realidad, ¿no? Cuando nosotros somos sometidos a algún tipo de tentación. La primera pregunta es, ¿qué encuentras de verdadero en cada tentación que sufres? Y la verdad, lo que nos dice aquí es que cada cosa verdadera que aparece en medio de la tentación es que tiene un propósito y el propósito es que nosotros podamos aprender acerca de cada una de estas tentaciones que nos vienen a venir. La pregunta que nos viene es, ¿quién puede darte la victoria cuando eres tentado? Saben que el único que puede darnos la victoria en medio de la tentación es Dios. Dios es el único que realmente puede darnos la victoria en medio de cualquier tipo de tentación que nosotros nos encontremos. Siguiente pregunta, dice, ¿quién puede evitar que la tentación nos conduzca al pecado? La Biblia dice que la salida es una provisión de parte de Dios. El que da la salida en medio de la tentación es Dios. Por lo tanto, no hay ninguna tentación que no pueda ser soportada a la medida en que la gente pueda decir, es que yo no puedo soportar más, sino realmente Dios es aquel que da juntamente con la tentación, también da la salida. Dios da, ¿quita Dios la tentación? Es una pregunta, ¿no? ¿Quita Dios la tentación? Y no, Dios no quita la tentación. Dios da una salida. Por lo tanto, siempre seremos tentados, ¿no? De alguna u otra manera, en todo momento seremos tentados. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta de que Dios no va a quitar las tentaciones, sino Dios va a permitir ciertas tentaciones que pasen. ¿Para qué? Para darnos a nosotros la posibilidad de poder aprender, de poder ser que Dios sea mostrando su fuerza, también sea mostrando la salida en medio de todo el problema o la tentación en la cual nos encontremos. Por último, ¿qué hace Dios por ti? Dice la escritura que Él es fiel y da una salida para cada una de las tentaciones. En pocas palabras podemos decir que lo que Dios hace es darnos una compañía. Está en compañía de nosotros todo el tiempo. ¿Para qué? Para que en el momento más difícil, cuando nosotros nos encontremos, ahí es Dios va a actuar y Dios va a estar con nosotros. Queridos hermanos, en este día queremos aprender algunas cosas más acerca de qué significa esto de ser tentado, ¿no? ¿Qué implica la tentación? Y quiero que vayan ustedes ahora al libro de Santiago, en el capítulo 1, versículos 13 y 4. En el capítulo 1 del libro de Santiago, capítulo 1 y 2, dice lo siguiente. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Muy importante este versículo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Cuál es el propósito de las pruebas y las tentaciones de acuerdo a este libro, el libro de Santiago? ¿Cuál es el propósito? El propósito es
presentarnos perfectos delante del Señor, perfectos delante de Él. Es decir, en pocas palabras, las pruebas y las pruebas son para nosotros como el estudiante, ¿no? Se ha dado cuenta que los estudiantes de ciertas épocas del año, ellos tienen que dar unos exámenes, unas pruebas. Y estas pruebas no son ninguna cosa mala, sino son para verificar el grado de conocimiento que tienen los estudiantes. Es por medio de los exámenes que se califica al estudiante. ¿Para qué? Para darle un ascenso en su nivel de estudios. Estas pruebas hoy en día también se hacen no solamente a los estudiantes, sino también se hacen a los profesionales. Cuando alguien quiere adquirir un nuevo empleo o cuando alguien está postulándose para tener un concurso de merecimientos. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Es la prueba, la prueba. Para Dios es muy importante entender dónde ocupa o qué ocupa en nuestra vida, dónde está Dios en nosotros. A veces Dios nos manda a nosotros diferentes pruebas. Estas pruebas tienen como propósito, el propósito es capacitarnos, ¿no? Darnos a nosotros esa claridad de que de alguna manera nosotros tenemos que tener en cuenta que esta prueba va a producir en nosotros fe, va a producir paciencia, y esta paciencia va a dar su obra completa porque nos llevará a ser perfectos y cabales para el día del Señor. Ahora, en el mismo texto, ¿no? En Santiago capítulo 1, versículos 13 y 14 dice lo siguiente: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Otra cosa, ¿no? Otra cosa importante acerca de las tentaciones. ¿Cuál es el origen? ¿De dónde provienen las tentaciones? Si bien es cierto, a veces pensamos que Dios es el que está tentando. Aquí yo tengo una historia muy importante, ¿no? En la escritura nos habla en el Evangelio de Mateo capítulo 4 que después de que Jesús fue bautizado, dice que fue llevado al desierto. Y cuando estaba en el desierto, ¿no? Después de 40 días y 40 noches de haber ayunado, dice que el diablo le tentó. El diablo le tentó. Y puso varias tentaciones, ¿no? Por a Jesús, estando él con hambre, tal vez con deseos de empezar su ministerio, tal vez deseos de usar mal el poder milagroso que él tenía. Pero aquí la Biblia nos confirma a nosotros y nos dice que Dios no es el que nos lleva a nosotros a la tentación, no es el que provoca las tentaciones. Dios no es el que pone delante de nosotros tentaciones, sino dice aquí la escritura que nosotros mismos por nuestra propia concupiscencia, es decir, somos nosotros mismos los que somos creando diferentes tipos de tentaciones. En pocas palabras, hermanos, aquí es donde recae la manera en cómo muchos de nosotros caemos en diferentes tipos de tentaciones. Pero las tentaciones van a ser variables, van a ser de acuerdo a la manera en que usted piensa, dónde están sus valores, dónde están sus intereses, dónde están tal vez su corazón. Ahí es donde usted va a ser tentado. Por lo tanto, cada uno de nosotros vamos a ser tentados y Dios lo va a permitir esas tentaciones. Pero recordemos que Dios permite la tentación, pero permite solamente lo que somos capaces de resistir, según lo que dice Primera de Corintios, ¿no? Entonces, pero esta capacitación, esta tentación, Dios provee una salida. Y en el momento en que provee esa salida, entonces nosotros tenemos que ser capaces de poder emocionalmente, espiritualmente, tener la capacidad para poder descubrir cuál es la salida que Dios nos provee, para no seguir en la tentación ni caer en medio de la tentación. Entonces aquí el libro de Santiago nos explica que nuestros propios deseos son el origen de cada una de estas tentaciones. Ahora, ¿cuáles son las tres áreas de la tentación en el mundo? Existen tres áreas en las tentaciones del mundo. Y Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16, nos van a dar la respuesta. Y dice lo siguiente, ¿no? Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 hasta el versículo 16. Dice lo siguiente: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, escuche bien, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y versículo 17 también: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece
para siempre. Por lo tanto, existen aquí tres fuentes para las tentaciones y tres áreas en las cuales nosotros podemos ser tentados. Y voy a mencionar las tres. Deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Deseos de la carne, según los textos que están escritos aquí en la escritura, son todo eso que proviene de nuestra vieja naturaleza, de la naturaleza pecaminosa, de la cual a veces nosotros damos rienda suelta en esa pecaminosidad en la que nosotros nos envolvemos, ¿no es cierto? Y ahí está el enojo, la ira, los deseos de la carne como la sexualidad, el deseo de tener recursos, la envidia, los celos, las contiendas. Todo esto es una tentación. A veces nosotros caemos en eso. Somos provocados ¿para qué? Para que seamos nosotros cayendo en estos deseos de la carne, que es una área de la vida en la cual nosotros podemos caer. ¿Para qué? Para ser tentados y por lo tanto pecar. Número 2, los deseos de los ojos. Esto es algo impresionante, ¿no? Pero la escritura en el Evangelio de Mateo otra vez nos dice que si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué significa eso? Lo que miramos, lo que miramos. Y ahí está muchas veces lo que nosotros estamos mirando. Y a veces estas miradas son a través de los recursos, como por ejemplo en estos días, la tecnología es una de las fuentes de la tentación. ¿Por qué? Porque nos acercamos al celular, nos acercamos al internet, y cuando estamos en el internet de pronto aparece una escena obscena o una película que de alguna manera no está de acuerdo con nuestros principios. Por eso es que en este tiempo muchas personas han caído en la pornografía, han caído ¿cómo diríamos?, en la compra innecesaria de ciertas cosas, ¿no? Han caído en la adicción de los juegos, han caído en la adicción del uso de la tecnología de manera innecesaria, a veces hablando o a veces pasando muchísimas horas frente al celular. Pero no solamente es el celular, es lo que vemos, es lo que vemos. Déjeme serle muy claro, pero uno de los problemas más serios que tenemos en el mundo y uno de los pecados más graves son los que están conectados con la sexualidad. Y mucho de la sexualidad tiene que ver con los ojos, lo que nosotros nos miramos, ¿no? ¿A quién miramos? ¿Con qué intenciones miramos? Y esto es muy importante poder entender, ¿no? Que una área la tentación es el deseo de la carne. Digamos, el deseo de la carne, número 1. Número 2, el deseo de los ojos. Y número 3, la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida tiene que ver con el poder. Todo lo que tiene que ver con algo, ser grande, ser especial, ser importante. El libro, la Biblia habla en el libro de Eclesiastés que vano es todo es vano, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Por qué? Porque de alguna manera Salomón se dio cuenta que después de que tuvo reinos, que tuvo poder, que tuvo dinero, que tuvo mujeres, que tuvo todas las cosas que él podía imaginarse. Así dice la escritura, que no había cosa que él podía imaginarse que él no tenía. Imagínese estas cosas, ¿no? Entonces, después de haber tenido todas esas cosas, Salomón, con toda su sabiduría, dice, vanidad de vanidad, todo es vanidad. Y una de esas cosas es la vanidad de la vanagloria de la vida, el poder. A veces no significa nada, ni significa algo. Es más, es algo que ni siquiera nosotros vamos a llevar, porque dice la Escritura que hay un solo soberano, un solo poderoso, y ese es Dios, el Dios de la Biblia. Y no importa quién se oponga contra Él es Dios. Y nosotros siempre seremos sus siervos y siempre estaremos bajo su mano poderosa. Es que tenemos que entender que el único Dios es Dios. Y nosotros no tenemos esa potestad, esa capacidad de enorgullecernos, de caer en el orgullo, de alguna manera, en medio de todo esto. Por lo tanto, muy importante, hermanos, es entender esto, ¿no? Que nosotros tenemos que superar estas áreas de tentación, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para que estas cosas puedan mejorar? ¿Qué pretende hacer el diablo cuando nos tienta a nosotros? ¿Qué pretende? El diablo tiene un propósito específico, ¿no? Y en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice lo siguiente, ¿no? Sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, vea, hermanos, cuidado, ¿no? Tenga mucho cuidado. Ponga un límite, ponga una cerca alrededor de usted. ¿Por qué?
qué es importante esta cerca? Porque el diablo está suelto con un solo propósito. ¿Y cuál es el propósito? Hacernos caer, llevarnos al pecado, llevarnos a la destrucción. Recuerde que el diablo es el engañador. Recuerde que el diablo es el enemigo de Dios, es el que está en contra de la voluntad de Dios. Entonces el diablo va a ser alguien que de alguna manera nos va a distorsionar o nos va a llevar de un lado al otro con el único propósito. ¿Cuál es ese propósito? Hacernos caer. Y hacernos caer. Y eso no es lo que deseamos, ¿no es cierto? No es lo que queremos. Queremos nosotros siempre desear de que Dios está ahí para levantarnos en medio de todo. Por eso es muy importante que nosotros tenemos que afirmarnos. Y la pregunta es, ¿qué hace Dios por nosotros? Si el diablo está en contra de nosotros, ¿qué hace Dios a favor de nosotros? Segunda de Tesalonicenses 3:3 nos tiene una instrucción muy importante y nos dice lo siguiente. Mis queridos hermanos, pongan mucha atención a lo que vamos a leer. Pero fiel es el Señor, que os afirma y guarda del mal. Escuche bien, pero fiel es Dios, que nos afirma y nos guarda del mal. Escuche bien, esto es muy importante entender, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, cuando somos sometidos a alguna tentación, el Espíritu Santo va a obrar por medio de él. ¿Para qué? Para que nosotros podamos librados de todo eso. Recuerda lo que dice el texto de Hebreos, capítulo 4, versículo 15, donde dice, hermanos, dice aquí este texto, que Jesús, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dios sí nos entiende. Jesús ha sido sometido a todo tipo de tentación. Por lo tanto, Él sabe perfectamente que cuando nosotros estamos en una presión, de alguna manera, siendo tentados por alguna de estas áreas, por los deseos de la carne, por los deseos de los ojos, o por la vanagloria de la vida, sabe que estamos en riesgo. Pero Jesús es aquel ejemplo en que nosotros debemos fijarnos que no debemos dejarnos tentar. Volvamos al ejemplo, ¿no? Cuando Jesús fue tentado en Mateo capítulo 4, ¿cuáles fueron las respuestas de Jesús? En todo momento Jesús tenía una respuesta. Y esa respuesta tenía que ver con las cosas que les vamos a instruir en este momento. ¿Por qué? Porque en estas respuestas, mis hermanos, nosotros podemos aprender que hay 4 cosas que podemos hacer para que nosotros no caigamos en la tentación. Número uno, en Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13, nos dice que nosotros debemos orar, ¿sí? Tenemos que orar. Entonces la primera cosa que debemos hacer para no caer en la tentación es la oración. Clamar al Señor, pedir al Señor, ¿sí? Y esto es muy importante. Jesús, mientras estaba en el desierto, estaba tentado, pero estaba ayunando y estaba orando. Por lo tanto, nosotros también debemos hacer lo mismo. Cuando somos tentados, debemos preocuparnos de poner todas estas tentaciones delante del Señor y decirle, Señor, cuando yo estoy en estas circunstancias, tengo esta tentación, convérsele al Señor, dígale al Señor lo que le está pasando. Número 2, Salmo 119, 9 al 11, dice que nosotros debemos guardar la palabra de Dios, guardar la palabra. Perdón que no estoy leyendo los textos por asuntos del tiempo, pero el Salmo 119 es donde nos dice con toda claridad que la herramienta para liberarnos de la tentación es la palabra de Dios. Jesús, ¿qué dijo cuando el diablo le decía, oye, tienes que hacer esto? Jesús le decía, escrito está, porque en la palabra de Dios dicen estas cosas, porque escrito está. Y a veces el mismo diablo utiliza incluso la Biblia para tentarnos, pero nosotros no nos debemos dejar tentar de esa manera. En primera de Juan dice, capítulo 5, versículos 4, dice que es nacido de nuevo, vence al mundo. ¿Entiende? Vence al mundo. Por lo tanto, primera cosa que debemos hacer, orar. Segunda cosa, someternos a la palabra. Tercero, saber que nosotros hemos vencido al mundo, que podemos vencer al mundo. Y el último texto, hermanos, el último texto está en Santiago 4:7, dice, sométanse a Dios y el diablo huirá. Sométanse a Dios y el diablo huirá. Y aquí nos va a decir con toda claridad que ni siquiera el mismo diablo puede ser capaz de a nosotros tentarnos. Y solamente Dios es capaz de liberarnos. Por lo tanto, no tenemos que buscar al diablo en medio de las tentaciones, sino tenemos que buscar a Dios
en medio de las tentaciones. ¿Por qué? Porque si nos sometemos a Dios, el diablo huirá. Por lo tanto, hay que orar, hay que guardar la palabra, ¿sí? Hay que saber que hemos vencido al mundo y hay que saber que el diablo puede huir cuando nos sometemos a Dios en medio de todo esto. Por lo tanto, mis queridos hermanos, quiero animarles y decirles que en medio de las tentaciones tenemos un Salvador y ese es Dios. Dios. Recuerden, hermanos, que Dios es fiel y justo para guardarnos en medio de todo tipo de tentaciones. Vamos a orar y vamos a pedir que Dios nos bendiga y que Dios nos libere de todas esas cosas que nos conducen al pecado y más bien nos acerquen a Él de una manera perfecta, buena, agradable, como a Dios le gusta. Oremos. Señor, gracias por este momento, gracias por este tiempo. Bendigo a mis hermanos y a mis hermanas y les pongo en tus manos, Señor. Y cualquier tipo de tentación que estén sufriendo, Señor, que seas tú sosteniéndoles, que seas tú levantándoles, que seas tú ayudándoles, Señor, que seas tú dándoles a esa prueba un 10, sabiendo que han vencido la prueba, que no se han dejado someter por las influencias del diablo y todas sus artimañas. Más bien que en medio de todo eso, tú has sido glorificado y tú has sido victorioso en medio de nosotros. Te agradecemos por tu palabra, Señor, porque nos da el aliento y la fuerza para poder resistir la tentación. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos.